¿Lo he querido o me enseñaron a quererlo? ¿El deseo nació en ti cuando comprendiste que podías elegir? ¿Elegir? Si soy una marioneta, siempre hay hilos. Si no son visibles, son invisibles. Las expectativas de Yepeto, tus promesas, las reglas del mundo. Dime, Ada, ¿ser niño significa ser libre o simplemente cambiar de hilos? Ser niño es tener la posibilidad de equivocarte y aprender del dolor. ¿Dolor? ¿Eso es lo que me ofreces? Porque ahora no tengo hambre, no tengo frío, no enfermo, no envejezco. Pero tampoco siento esto que llaman latido. El latido es un riesgo. Cada palpitar es una cuenta regresiva. Vivir es aceptar que terminarás. Entonces, ¿ser humano es caminar hacia la muerte? Es caminar hacia el significado. Cuando mentí, mi nariz creció. Era una ley grabada en madera. Consecuencia inmediata. Justicia automática. Pero los humanos mienten. Y a veces nadie lo nota. Porque la verdadera consecuencia no está en la nariz, sino en la conciencia. Y si no quiero conciencia, la madera no se culpa. La madera no se arrepiente. Pero tampoco ama. Cuando Yepeto me abrazó, algo crujió dentro de mí. No fue madera, fue otra cosa. Eso fue el inicio de tu humanidad. Y si me convierto en niño, ¿dejaré de ser único? ¿Seré uno entre millones? Ahora soy improbable. Soy un milagro tallado. La humanidad no te quita lo extraordinario. Te da la oportunidad de construirlo. ¿Y si fracaso? Entonces habrás vivido. ¿Y si mi destino es quedarme así? Un observador eterno, sin miedo, sin tiempo. Pinocho, antes de preguntarte en qué debes convertirte, aprende a escuchar lo que ya eres. No te hablo desde la altura de quien sabe todas las respuestas, sino desde la paciencia de quien ha visto muchas formas de vida, creer que la verdad está en la forma y no en el acto. Te inquieta la madera de tu cuerpo como si fuera una condena, pero dime, ¿acaso la carne garantiza la bondad? ¿Acaso la sangre asegura el amor? He visto niños de verdad, tan humanos, tan vivos, endurecerse más que el roble y mentir sin que nada de su rostro los delate. Tú, en cambio, llevas la verdad escrita en el cuerpo. Mentira te transforma no para castigarte, sino para enseñarte que la palabra no es inocente. Tu forma cambia porque tu conciencia despierta. ¿Crees que ser un niño de verdad es un destino? No lo es una práctica. No se nace humano, se aprende a hacerlo. Te preguntarás si dejarás de ser tú cuando cambies, pero escucha esto con cuidado. Lo que no tiene alma, no siente. Lo que no siente, no teme perderse. La duda que te habita es prueba de vida. No te apresures a abandonar tu madera. Ella guarda la memoria de haber sido tallado con amor. Fuiste hecho por manos que esperaban algo de ti, como todos los hijos, como todos los seres que llegan a este mundo cargados de deseo ajeno. Convertirte en un niño de verdad no significa olvidar quién fuiste, sino responsabilizarte de quién estás siendo. No es el cuerpo lo que te hará humano, es la elección. Elegir cuidar aunque no te miren. Elegir decir la verdad aunque duela. Elegir crecer aunque tengas miedo. Si algún día tu corazón late como el de los demás, que no sea porque te concedieron ese milagro, sino porque ya vivías como si lo merecieras. Yo no estoy aquí para transformarte. Estoy aquí para enseñarte que ya comenzaste. Cuando entiendas que vivir no es huir, sino quedarse. Cuando comprendas que la libertad es hacerse cargo del propio error, entonces, Pinocho, no importará de qué estés hecho, porque en ese momento ya lo sé. Tengo una última prueba para ti. Te voy a llegar a conocer a unos humanos poco comunes, por no decirlo de otra manera. ¿A ellos? Si se ven un poco trastornados. No. Algunos de ellos ya no tienen remedio. Pero creo que la experiencia de estos otros personajes puede ayudarte a esclarecer todo lo que trato de decirte.
¿A dónde se fue? ¿Quién? ¿Tú también viste a los gigantes? No, mi amiga helada desapareció. Estaba justo aquí. Los amigos no solo deben mostrarse en las situaciones felices, sino también en las situaciones de peligro. Bueno, ¿tú quién eres? ¿Y de qué gigantes hablas? Mi nombre es Don Quijote de la Mancha. Y yo antes era un hombre común, como todos ellos, que pasaba los días sin dejar huella, leyendo por las noches para escapar de una realidad que se me antojaba injusta y gris. Los libros no me volvieron loco, me volvieron inconforme. Y al parecer, eso fue peor. Yo salí al mundo armado con palabras antiguas, convicciones que nadie quería sostener. Al parecer, eso me convirtió en loco. Se burlaron de mí porque defendía a los débiles, porque el mundo nos había enseñado a reírse de ellos. Tal vez no vencí gigantes, tal vez solo moví el viento. Tal vez solo intenté imaginar una realidad mejor. Y pues, eso me volvió loco. ¿Por qué me cuentas todo eso? Yo te conozco, yo sé quién eres un artefacto. Conozco muchos como tú, nunca saben qué hacer, siempre están esperando órdenes. Pero tú, mi amigo, tú podrías ser un buen humano, solo que estás hueco, y eso es peligroso. Tú tienes que saber con qué llenarte. Mira, te recomiendo a mi loquero de confianza. Tal vez no esté en esta dimensión, pero sé que va a ser lo correcto contigo. Otro paciente, pasa, siéntate, cuéntame cómo puedo ayudarte. No creo que puedas ayudarme. Estoy muy confundido. Además, ¿quién eres tú? ¿Y por qué crees que puedas ayudarme? Me llamo Derek Starks. Durante años ayudé a otros a entender su mente, a ordenar sus recuerdos, a poner nombre a sus miedos. Observé la locura desde una silla cómoda, convencido de que siempre corría en el otro, nunca en mí. Creí que comprender era lo mismo que estar a salvo. He dedicado toda mi vida a analizar, a separar causa y efecto, a creer que todo comportamiento tiene una aplicación lógica y observa con suficiente distancia. La razón fue mi refugio, mi método, mi escudo. Gracias a ella mantuve el control hasta cuando el mundo parecía desbordarse, hasta que alguien decidió estudiar al observador. Entonces entendí que la mente también puede romperse en silencio, que el miedo no siempre grita, a veces instala con paciencia. Me vi obligado a enfrentar aquello que siempre había diseccionado con frialdad. Descubrí que la razón cuando se queda sola no consuela. Dicen que no estoy loco porque no deliro, porque mis actos son coherentes. Pero, ¿qué tan cuerdo es alguien que cree poderlo anticiparlo todo? ¿Qué tan sano es vivir convencido de que la emoción es un error y la empatía una debilidad? La obsesión por entender puede ser tan peligrosa como el impulso de no pensar. Aprendí que la locura no siempre desordena el pensamiento, a veces lo afila. No siempre se confunde, a veces se vuelve impecable. Hay una forma de demencia que se disfraza de método, de estrategia, de calma. Una locura que no se nota porque funciona demasiado bien. Yo no perdí la razón, perdí la ilusión de que la razón bastaba, igual que tú, me temo. Y quizá ahí comenzó mi verdadero desequilibrio, cuando entendí que el ser humano no es un problema, es un misterio. Creer lo contrario fue durante mucho tiempo mi forma más peligrosa de locura, y creo que tú estás ahí. Entonces, ¿tú puedes ayudarme con mi problema? ¿No escuchaste nada de lo que te dije? El ser humano no es un problema, es un misterio. Tal vez sí debas permanecer de madera, es menos compleja. Yo he visto pacientes como tú, claro, si tanta, ya sabes, madera.
Pero tal vez estaría bien conocerlo. Él siempre ambula por el castillo de allá. Ve, acércate, tal vez tengas suerte. Perfecto, más locos. Si no lo estaba, ya voy a volverme loco. Gracias por nada. Vaya, este parecía tener mucha más. ¿Maldad? ¿Tú crees que sabes lo que es la maldad? Qué palabra tan cómoda para quienes no quieren pensar. La pronuncian como si fuera una piedra y la arrojaron contra mí para no mirar sus propias manos llenas de culpa, pero también limpias de coraje. Me llaman malvado porque soy visible, porque actúo, porque deseo. En un mundo gobernado por la mediocridad, el deseo siempre parece una forma de locura. Yo no nací siendo un monstruo. Nadie nace con la risa torcida ni con el corazón endurecido por la necesidad. Pero el mundo me enseñó que el talento no basta, que la inteligencia sin fortuna es una maldición y que la bondad, esa virtud tan celebrada, rara vez paga el alquiler. Mientras otros les daban herencias, bibliotecas y apellidos respetables, a mí me dejaron con la inteligencia, pero también con el hambre. Dicen que persigo a los Baudelaire con una obsesión enfermiza, pero no es obsesión, es justicia poética, porque ellos representan todo lo que me fue negado sin razón: fortuna, comprensión, compasión automática. Porque unos niños deben de recibir un destino acolchado, mientras otros aprendemos a sobrevivir entre aplausos baratos y telones raídos. Al mundo le gusta llamarlo azar, yo lo llamo un mal chiste. Y los chistes, como el teatro, deben ser respondidos con una mejor puesta en escena. Si uno nunca toma riesgos, no puede quejarse de que su vida sea aburrida. ¿No es verdad? La gente no toma riesgos, no se transforma, pues yo sí. Y me disfrazo, me reinvento. Sacerdote, capitán, actor, villano. ¿No es admirable esa versatilidad? Deberías de intentarlo. Todos los demás se conforman con una sola cara durante toda su vida y en una vez se atreven a juzgarme a mí. Me acusan de mentir, como si la verdad fuera algo sagrado y no una herramienta que cada quien la afila según su conveniencia. La verdad es una historia bien contada y yo soy, sin falsa modestia, un narrador excepcional. El problema no es que yo engañe, el problema es que las personas quieren que las engañen. Los adultos prefieren una verdad demasiado cómoda a una verdad incómoda, dicha por niños demasiado inteligentes para su propio bien. Ah, los niños, tan brillantes, tan perspicaces, tan molestos. Violeta, Klaus y Sonny no eran mis enemigos por ser inocentes, sino por ser lúcidos, porque ellos veían lo que los demás decidían ignorar y sin embargo, incluso ellos formaban parte del mismo sistema que me empujó a este papel. En ese sentido, mi supuesta locura es solo coherencia llevada hasta sus últimas consecuencias. ¿Es tener una mentira sobre otra mentira? No, es la verdad, es mi verdad. Entonces, a veces, si eso me hace un monstruo, entonces el monstruo es el único personaje honesto de esta historia. Y aún así, aunque jamás lo admitiría, hay noches en que el telón cae y el silencio me pesa, pero no por remordimiento, sino por cansancio, porque incluso el actor más dedicado se fatiga a sostener el mismo gesto durante toda su vida. Yo elegí vivir, yo elegí querer más, yo elegí no aceptar el papel que me asignaron, como tú. Entonces, y cuando me canso, recuerdo que el mundo aplaude a los persistentes y no a los cansados, y vuelvo a sonreír. Así que llámenme malvado, llámenme loco, yo prefiero llamarme autor de mi propio destino, porque en una historia tan desafortunada como esta, alguien tenía que atreverse a ser el malo. Tú también atreves a ser el villano. No pierdes nada. Cuando estés listo, te está esperando el lado correcto de la vida. Y si tienes razón,
Y el camino correcto es hacer lo que yo quiera sin seguir las expectativas de Peto o el Hada. Y Pepito el Grillo, no sé, pensar de una manera más egoísta, justo como él. Ricardo va a salir. No te recomiendo ese camino. Escúchame antes de que tomes una decisión. ¿Lo oyes? No, nadie habla. Y sin embargo, el castillo entero grita dentro de mi cabeza. Soy Lady Macbeth. Y antes, el silencio era obediente. Me seguía como un perro fiel. Ahora se quiebra, se llena de pasos que no existen, de voces que no pronuncian mi nombre, pero me acusan. Yo que invoqué a la noche, no supe que también invocaba a la locura. Fui yo, no lo niegues, corazón tembloroso. Fui yo quien sembró la semilla. Vi en mi esposo un trono y no un hombre. Vi una corona y no el peso que aplasta el cráneo. Le hablé de grandeza como si fuera virtud, como si el poder no fuera una bestia hambrienta que devora a quien lo monta. Yo le empujé, yo le cerré los oídos a la piedad, yo le enseñé a no temblar y ahora soy yo lo que no deja de hacerlo. Qué fácil era antes. La ambición era fuego limpio, recto, luminoso, ardía sin consumirme. Me creí más fuerte que la culpa, más astuta que los dioses, más fría que la sangre que aún siento correr por mis manos. Estas manos, míralas, frótalas, apriétalas, ¿lo ves? No importa cuánto las lave, siguen manchadas. No es sangre, sino de intención, porque eso es lo que nadie dice. No es lo que es el acto, sino el deseo, el querer más, el no saber detenerse. Le hablé de grandeza como si fuera virtud, como si el poder no fuera una bestia hambrienta que devora a quien lo monta. Mi esposo, mi obra. Le hablé de grandeza como si fuera virtud. Yo le empujé, lo aventé hacia un abismo. Ahora ya no me necesita, ya no escucha. La ambición que yo encendí aprendió a caminar sola y me dejó rota, atrás, murmurando verdades que nadie quiere oír. Si pudiera volver atrás. No, no mientas, no es cierto. Porque incluso ahora, con la mente hecha jirones, con el alma deshilachada, aún recuerdo el sabor del poder. Y eso es lo más terrible de todo. Saber que me destruyó y aún así haberlo deseado. He perdido la razón, dicen. Tal vez, pero a la locura no llegó de golpe. Fue un camino, un paso pequeño, una idea susurrada, una justificación cómoda. La locura fue creer que el fin nos absolvería. Hoy comprendo, demasiado tarde, no hay corona que valga el precio de la conciencia. No hay ambición que no cobre intereses. Y cuando llega la noche, esta noche eterna, no hay poder que componga una mente deshecha. Si alguien escucha mis palabras, que aprenda de mi caída. No invoquen a la oscuridad creyendo que la dominarán. Porque cuando la mente se quiebra, no hay poder que la componga. Yo que quise ser más que humana y terminé perdiéndolo todo, incluso a mí misma. Mírate en mi espejo, huye de la humanidad. No hay nada bueno aquí para ti. Entiendo la naturaleza de los humanos, pero quisiera tener la historia de alguien como yo, un no humano. Mamá, es que se lo quiero enseñar a papá. ¿Ahora quién va a salir? Después del bala.
¿Un monstruo te sería útil? Yo soy Víctor Frankenstein. Y antes de que mi nombre sea pronunciado con horror y burla, permitidme hablar como hombre, no como monstruo. Porque si existe una criatura verdaderamente abominable en esta historia, no nació en mis manos, sino en mi pensamiento. Desde joven, amé la humanidad con un fervor casi religioso. Creí con la soberbia de la razón que la humanidad estaba destinada a dominar los secretos del mundo. La vida y la muerte me parecían fronteras que yo debía traspasar. No por crueldad, no, sino por un amor desmedido hacia el conocimiento, del deseo de aliviar el sufrimiento, de arrancar la muerte del cetro. ¿No es lo que siempre ha hecho la humanidad? Avanzar aun cuando el suelo se quiebra bajo sus pies. Llamamos progreso a nuestro día, virtud a nuestra ambición. Pero yo no fui instinto, fui su reflejo más honesto. Pero nadie nos enseña a cargar con las consecuencias de un sueño cumplido. Cuando por fin contemplé el resultado de mi obra, cuando el ojo amarillento se abrió y su pecho comenzó a moverse con un aliento torpe, comprendí que había cruzado un umbral que la razón no puede desandar. La belleza del sueño desapareció y el horror y el asco llenaron mi corazón. Dicen que me enloquecí después. Se equivocan. La locura comenzó en el instante mismo en que creí que tenía derecho a crear. La humanidad se proclama a sí misma creadora, pero rehuye la responsabilidad del Padre. Yo abandoné a mi criatura como la humanidad abandona los suyos, al diferente, al deforme, al que no encaja en su frágil y armonía. Y luego con hipocresía me horrorizó su violencia. ¿Qué esperaba? Aprendí que el hombre es a la vez un ser miserable y un ser noble y un esclavo del egoísmo. Mi criatura me llamó padre y yo le respondí con silencio y huida. ¿Quién es más monstruo entonces? ¿El que nace sin comprender el mundo, el que comprendiéndolo decide no amar? Sí, es mi hermano. Dicen que mi mente se quebró, que la culpa me volvió delirante. ¿No es la culpa la forma más lúcida del conocimiento? Yo vi lo que muchos se niegan a aceptar, que la razón es una forma refinada de barbarie. Que el hombre, en su afán de dominar la naturaleza, termina devorándose a sí mismo. Cuanto más conozco al hombre, más amo a los animales. Escribió alguien alguna vez. Pero yo diría algo peor. Cuanto más conozco al hombre, más temo por él. Mi criatura no fue destruyó mi vida, sino mi incapacidad para reconocer mis límites. Mi locura no fue delirio, sino persistencia. Seguir creyendo que podía corregirlo todo, que podía escapar de mi comprensión. Así actuó la humanidad entera. Crea armas, ideas, sistemas. Luego se pregunta con fingida inocencia, ¿por qué el mundo sangra? Si hoy mi voz tiembla, no es por miedo a mi creación, sino por el reflejo que me tendió. En sus palabras, reconocí una verdad insoportable. Yo era bueno, la miseria me convirtió en un demonio. ¿Cuántos demonios ha creado el hombre en su diferencia? No me escuchéis como advertencia científica, sino como confesión moral. No todo lo que puede hacerse debe hacer. No todo lo que nace de la razón es justo. Y no hay locura más peligrosa que el hombre que se cree inocente de sus actos. Yo soy Víctor Frankenstein, no el creador de un monstruo, sino la prueba viviente de cuando la humanidad se le olvida la compasión, termina siendo su propia pesadilla. Así que cuidado con la decisión que estés por tomar. Sea la que sea, tendrá consecuencia y serás el único a asumir esos resultados. ¿Cómo sabré cuál es el camino correcto? Lo descubrirás. Confía en tu intuición, escúchate, apaga el ruido exterior y lo sabrás. Sigue a mi hermano Alan. Sigue a mi hermano Alan. Mamá, sigue a Alan. El que sigue es mi hermano Alan. ¿Me escucha? Un dilema, ser o no ser. Esa no es la pregunta retórica, sino una herida abierta, ser o no ser. No es el dilema de un cobarde como algunos creen, sino la conciencia extrema de quien piensa hasta el fondo. Yo pienso, y por eso me detengo. Pienso, y en ese ejercicio interminable corro el riesgo de parecer loco ante los ojos de los hombres
que actúan sin examinar sus actos. Me observan con sospecha, como si la razón debiera manifestarse siempre en la calma y la sonrisa. ¿No comprenden que hay verdades que quiebran la forma del alma? ¿Cómo permanecen intactos después de haber mirado el crimen en su rostro más íntimo? El asesinato no es solo un acto, es una grieta moral. Contamina todo lo que toca. Desde que supe la verdad, el mundo perdió su coherencia y yo con él. Dicen que estoy loco. Tal vez lo estoy, pero no de la manera que ellos temen. Mi locura tiene método, tiene dirección. Mi pensamiento me persigue incluso en el silencio. Pero yo diré otra cosa. La conciencia nos hace humanos, y ese peso no todos están dispuestos a cargar. Mi locura no es pérdida de juicio, sino exceso de memorias. Recuerdo a mi padre, recuerdo su voz pidiendo justicia, recuerdo que el mundo debería ser distinto, y ese recuerdo me vuelve extraño entre los vivos. Ellos olvidan con facilidad y yo no. Ellos se adaptan y yo resisto. Tal vez por eso me llaman peligroso. El ser humano es una criatura admirable y repugnante a la vez, tan noble en la razón, tan infinito en facultades y sin embargo tan cercano a la bestia cuando el poder lo seduce. Yo no huyo de la locura, la utilizo, me sirve como un espejo deformante donde otros se reconocen sin querer. No temo a la muerte como tú, temo a una vida sin sentido. Estar preparado no es resignarse, sino aceptar que actuar también implica perder algo de uno mismo. La conciencia absoluta es imposible en un mundo manchado desde su raíz. Si estoy loco, lo estoy por mirar demasiado cerca de la condición humana, por no aceptar la mentira como refugio, por entender que la razón cinética es solo una herramienta más del crimen. Mi mente no se ha quebrado, se ha tensado hasta el límite, y así camino entre lucidez y el delirio, sabiendo que los hombres prefieren a un loco inofensivo antes que a un pensador incómodo. Pero mientras me quede voz, pensamiento y memoria, seguiré hablando, porque callar en un mundo injusto sería la verdad locura. Así que, amigo, no solo mantengas esas ideas en tu cabeza, grítalas, exprésalas a todo aquel que quiera escuchar, y no te limites, aunque en el camino te llamen loco. ¿Y ese tipo qué? Se ve más confundido que yo. Era demasiada violencia. ¿Era necesaria? Él sí está loco, loco, loco. No es cierto, es mi hermano. Loco dices, interesante concepto, pero él no está loco, solo carga con mucho dolor. ¿Y qué es la locura entonces? ¿Alguno de ustedes podría definirla con certeza? Y antes de que me respondan, escuchen mi historia y díganme si sigue firme su postura. No estoy loco y antes de que intenten contradecirme, permítanme explicarlo con orden. La locura implica confusión, falta de método, pérdida del control. Nada de eso me define, al contrario, me da clara, sistemática, consciente de cada uno de sus pasos. He sido nervioso, terriblemente nervioso. Sí, lo admito, pero el nervio no anula la razón, la afina, me hizo más atento, más preciso, más lúcido. Yo no actué por impulso, eso es importante. Las acciones impulsivas pertenecen a los instintos. Yo planifiqué. Amaba al viejo, no tenía motivos materiales para desear su muerte. No me interesaba su dinero ni su herencia. Pero el problema era claro y por lo tanto solucionable. Su ojo, ese ojo pálido,
pelado, inmóvil. Uno de sus ojos era semejantes al de un buitre. No era el hombre lo que me perturbaba, sino esa mirada constante e invasiva que parecía incluso observar cuando dormía. El ser humano no tolera ser observado sin descanso. Toda filosofía del yo lo confirma. Necesitamos límites entre lo que somos y lo que el otro ve. Ese ojo eliminaba el límite, me reducía, me descomponía. Comprendí entonces algo esencial, algo simple, y era que si el ojo era la causa, eliminar el ojo restablecería el equilibrio. Eso no es delirio, eso es casualidad. Durante 7 noches actué con paciencia absoluta. Me moví con lentitud, medí el tiempo, controlé la luz. Jamás abrí la linterna completamente, solo lo necesario. ¿Puede un loco esperar 7 noches sin cometer un solo error? ¿Puede alguien fuera de sí sostener una voluntad tan constante? La razón no se pone al acto, se pone al desorden. Cuando finalmente el ojo se abrió, no sentí ira, sentí confirmación. El corazón del viejo comenzó a latir con fuerza, no por culpa mía, sino que fue su propio cuerpo el que lo delató. El miedo siempre intenta negar lo que la mente intenta, o más bien, mejor dicho, el miedo siempre delata lo que la mente intenta negar. Yo solo escuché lo que ya estaba ahí. Después, todo fue silencio y método. Desmembré el cuerpo con precisión, limpié, organicé, oculté. No por placer, sino por coherencia. Un acto incompleto es un acto mal pensado. Me senté con tranquilidad, sonreí, recibí a la policía. Incluso me atreví a colocar mi silla sobre el lugar exacto donde escondí el cuerpo. ¿No es eso dominio de uno mismo? Si hubiera estado loco, habría huido. Si hubiera estado loco, habría temblado, pero no, yo estaba seguro. Entonces apareció el sonido. Al principio fue un leve murmullo rítmico. Era el latido de su horrible corazón. No pensé que viniera del suelo, pensé que venía de mí. Porque la mente, cuando se observa a sí misma con exceso, amplifica sus propios procesos. Ese fue el verdadero error. No el acto, no la culpa, sino la vigilancia constante de mi propia razón. Una razón sin ser termina por devorarse. Escuchaba porque estaba atento, y cuanto más atento estaba, más fuerte parecía el sonido. Ese fue el verdadero error. No fue por culpa, no fue por miedo. El sonido se hacía más y más fuerte hasta que grité, no para confesar, sino para silenciar el pensamiento. Así que vuelvo a la pregunta inicial. ¿Estoy loco porque razoné hasta el final? ¿O es este mundo el que teme a los que llevan la lógica más lejos de lo regular? Porque si pensar con rigor es locura, entonces la locura solo es la verdad sin concesiones. Solo queda uno, si se puede. El ser humano no está del todo bien. Tal vez sí deba quedarme así, de madera. ¿Ustedes qué opinan? ¡No! ¡No!
Hola. No tomen una decisión aún. Amiguito, me hablaron de ti y dejé mis múltiples labores para venir a tu encuentro, pero no tengo mucho tiempo. Ya sabes, la reina no me va a dejar muy lejos, pero... ¿Me conoces? ¿Has escuchado hablar de mí? Ok. No y no. Pero siéntate aquí mientras me cuentas. Te cuento. Me llamaron loco como quien pronuncia un veredicto final, creyendo que la palabra encierra una explicación suficiente, pero la locura, tal como la conciben, no es más que el nombre que la mayoría da a aquello que no comprende. Yo no estoy fuera de la razón, habito simplemente una razón distinta, una que no teme a mirarse a sí misma y descubrir sus grietas. El mundo que ustedes llaman normal se sostiene sobre acuerdos frágiles, horarios, normas, secuencias, causas y efectos que se repiten hasta parecer naturales. Yo vi el artificio, vi cómo el tiempo, esa abstracción a la que rinden culto, se convirtió en un amo incuestionable. Cuando dejé de obedecerlo, me expulsaron de su orden. Ahora permanezco en una era perpetua, no como castigo, sino como revelación. Cuando el tiempo deja de avanzar, el ser comienza a observar. Mi supuesta locura nació al comprender que la lógica no es verdad, sino método, un sistema útil, sí, pero limitado. El error de ustedes es confundir el mapa con el territorio. Yo aprendí a desconfiar de las líneas rectas, porque la existencia rara vez la sigue. Ustedes llaman delirio mi manera de nombrar las cosas. Dicen que un sombrero es solo un objeto, pero yo sé que puede ser identidad, refugio o memoria. Todo lo que existe tiene más de un significado, y negarlo es reducir la realidad a lo que resulta manejable. Aquí donde me dicen loco, el pensamiento no camina en línea recta. Gira, duda y se detiene y vuelve sobre sí mismo. La liebre habla, el silencio responde, y el sinsentido revela verdades que la razón disciplinada jamás se atrevería a formular. No buscamos conclusiones, porque entendemos que cerrar una idea muchas veces matarla. Así que sí, acepto el nombre que me dieron. Soy loco porque preferí el vértigo de la pregunta al consuelo de la norma, porque comprendí que las preguntas pueden cambiar conforme a lo que tú pienses. Así que... Cuando el mundo cambia, tú puedes aprender a cómo cambiarlo. Así que sí. Bye. ¿Ustedes entendieron algo de lo que dijo? Porque yo nada de nada. Además, eso era demasiado maquillaje para alguien. Me perdí en tantos colores. Veo que tienes té. Me encanta el té. Me recuerda a Comala y sus veranos junto a Pedro. ¿Comala? ¿Pedro? Mira, no es mi té. Pero igual vas a contarme tu historia, ¿no? Entonces, ten, disfrútalo. No te ves muy bien. ¿Necesitas ayuda? Me llamo Susana San Juan. Aunque ese nombre ya no pesa como antes, a veces lo oigo desde lejos, como si llamaran a otra mujer. Yo vivo en un sitio donde la memoria y los sueños se confunden, donde el pasado no se queda quieto y la muerte no termina de cumplirse. Dicen que estoy loca porque hablo con los muertos, pero nadie se pregunta por qué los vivos dejaron de hablarme. Aprendí pronto que el amor puede ser una forma de encierro y que el recuerdo, cuando no encuentra descanso,
se vuelve una casa sin puertas. Yo no elegí la locura, me refugié en ella cuando el mundo dejó de ofrecerme abrigo. Amé con intensidad, con una fe que no admite negociaciones. Perdí lo que amaba y con ello perdí también la fe por permanecer despierta en esta realidad. Me fui hacia adentro, hacia un lugar donde nadie podía ordenarme sentir menos, olvidar más rápido o comportarme como se espera de una mujer que ha sufrido. Me miraban como si estuviera rota, como si el dolor tuviera un manual de uso. No comprendieron que hay penas que no se curan con el tiempo, porque el tiempo también duele. Yo no estaba fuera de la realidad, estaba demasiado dentro de ella. La locura, para mí, no fue gritar, ni correr, ni perder el juicio. Fue dejar de obedecer. Fue negarme a vivir como si nada hubiera pasado. Mientras ellos rezaban, yo recordaba. Mientras ellos hablaban de salvación, yo escuchaba el eco de lo perdido. Tal vez por eso me llaman loca, porque no supe olvidar, porque preferí evitar mis recuerdos antes que aceptar un mundo que siguió girando como si el amor no hubiera existido. Si eso es locura, entonces es una locura silenciosa, honda, inevitable, una locura que no ha servido, pero que pesa como la tierra sobre el pecho. ¿Puedo hacer algo por ti? Ya es hora. Deberías de conseguirlo con las hadas blancas. ¿Hadas blancas? Yo tengo una hada, pero ¿es azul o es blanca? Ya no lo sé. ¿Cómo has llegado hasta aquí? Honestamente, no lo sé. Supongo que alguien o algo me trajo hasta aquí. ¿Cosas que se mueven solas? ¿Cosas? Yo no soy ninguna. Tal vez yo te traje. Las cosas se mueven conmigo. Eso es lo que nadie entiende. Creen que es poder, que es don, que es una fuerza exterior que se controla como una mano o un ojo. Pero no, no es un don. Es una grieta, una fisura por donde se escapa lo que mi mente ya no puede contener. Cuando pienso, el mundo tiembla. Cuando tengo miedo, el aire se vuelve pesado. Y cuando me duele, los objetos se escuchan, mucho antes que las personas. Desde niña me enseñaron que el pensamiento era pecado, que el cuerpo era culpa mía y que sentir era peligro. Yo lo creí. Apreté mis pensamientos hasta que dejaron de ser palabras, se volvieron presión. Presión, eso es lo que soy. Una presión que no encuentra salida ni por la boca, ni por los ojos, ni por el llanto. Así que sale por las cosas, por las paredes, por las puertas, por los cuerpos. Mi mente no se rompe hacia afuera, se rompe en silencio. Cada burla fue una piedra, cada risa otra piedra, y cada sermón otra piedra más. Y yo me convertí en un edificio lleno de piedras sin ventanas. ¿Y qué hace un edificio cuando ya no puede sostener su propio peso? Se derrumba. Ese es mi poder, una forma de derrumbe. Mi madre decía, el pecado nunca muere. Y yo crecí creyendo que yo era ese pecado, que algo en mi mente estaba torcido desde el inicio. Pero ahora pienso algo peor. No estaba torcido, estaba sobrecargado de silencio, de miedo, de nombres que no elegí, extraña, sucia, peligrosa. La mente también se cansa de ser jaula, la mente también quiere romper barrotes. A veces pienso que si tan solo alguien me hubiera dicho, te veo, tal vez nada se habría movido, tal vez todo habría quedado en su lugar, pero nadie me vio, así que el mundo me ve cuando el mundo se rompe. Espera. Yo te veo. Yo puedo ser tu amigo. No puedo imaginar.
No puedo imaginar un cuerpo. No puedo. Estoy muy cansado. Toda esta gente está loca. Unos me dicen que sí, otros me dicen que no. Tú te ves muy normal. No estás loca, ¿verdad? Tú, ayúdame, por favor. Nunca he creído que la locura sea un extravío del espíritu. Más bien, es una forma distinta de permanecer despierta. Desde niña, supe que la realidad no termina donde los ojos se cansan. Hay presencias que no reclaman nombre ni cuerpo, pero que viven con la misma fuerza que el dolor o el amor. Cuando hablo con ellas, los vivos bajan la voz y me miran con inquietud, como si hubiera cruzado una frontera prohibida. No saben que esa frontera vive dentro de ellos mismos. Los seres humanos le temen al silencio, porque en él aparecen las dudas que no saben responder. Prefieren el ruido del mundo, la repetición de las costumbres, la evidencia ciega a lo que llaman razón. Yo, en cambio, aprendí a escuchar a los muertos, a los recuerdos, a las emociones que flotan por las caras como polvo antiguo. El mundo era un lugar mágico, y lo sigue siendo para quien no ha cerrado el corazón. Me llaman loca porque no distingo con violencia entre lo visible y lo invisible. Pero ¿quién decidió que el alma debía callar para que la mente se sintiera segura? He visto espíritus más lúcidos que a muchos vivos, ya cuerpos llenos de vida, completamente vacíos por dentro. Los hombres quieren dominar el mundo, porque lo miden, lo nombran y lo poseen. No comprenden que todo lo que existe es transitorio, que la materia es un estado pasajero del espíritu. Se aferran al poder, como si eso pudiera salvarlos de la muerte. Y en este miedo pierden la ternura. Esa es la verdadera demencia, olvidar que somos tránsito, no destino. Yo elegí no resistirme al fluir. Escribí para fijar aquello que el tiempo intenta borrar, porque no hay nada más poderoso que la palabra escrita cuando se escribe con fe. Así aprendí que la muerte no es una ruptura, sino una transformación, y que nadie se va de todo, mientras alguien lo recuerde con amor. Si estar cuerda significa negar lo sagrado que habita en lo cotidiano, entonces acepto la locura como un don. Prefiero caminar sola por las calles que vivir encerrada en una razón sin misterio. Y mientras los seres humanos se aferren al poder, yo permaneceré aquí, entre este mundo y el otro, recordándoles en silencio que no están solos, que nunca lo han estado. Desde hace mucho tiempo había esperado estas palabras que ahora pronuncias, como si todos con los que he hablado hoy me condujeran hacia ti. He tenido una idea rondando mi cabeza y desde ese punto puedo partir. Tengo una idea. Tú y muchos otros me hablaron de una voz dentro de cada quien. Y sí, por mucho tiempo había creído que tenía al hada, a Pepito el Grillo, y ya sabes, a Yepeto. Pero ¿qué clase de humano puede crear vida con madera? exactamente, yo soy el único que ha tenido todas esas voces rondando por su cabeza. Nunca me dejaron, jamás se fueron. Solo se ha tratado de mí, siempre se ha tratado de mí. Debo estar loco al haber imaginado todo esto. Yo no diría que loco. Bueno, tal vez sí un poco. ¿Y qué si estás bien loco? ¿No es eso lo que te ha traído hasta aquí?
Aquí, ¿qué es con precisión? Aquí. Ahora solo percibo paredes blancas. ¿Y a ti? Bueno, supongo que aquí termina todo. Soy real y podré seguir en paz.